Buenas tardes, hermanos. ¿Se escucha bien ahí? Pues buenas tardes tengan todos. Hoy damos la bienvenida a todos los invitados que nos acompañan por primera vez aquí en la Iglesia de Cristo. Y a los hermanos que andaban fuera, que hoy están aquí, también damos las gracias a Dios porque llegaron con bien a sus casas y ahora están aquí en la casa de Dios, ¿verdad? En su presencia. Y hermanos, cuando pusieron el horario de quién iba a predicar y todo, pues hace 2 semanas prediqué y me tocó otra vez y dije, ¿de qué puedo hablar? ¿De qué puedo hablar? ¿Y de qué puedo hablar? Decía. Pero de tantas cosas que uno puede predicar, de tantas cosas que pasan en esta vida, yo creo que se repiten los sermones, ¿verdad? Se repiten los sermones, pero cada hermano le pone su toque, le pone su experiencia y nos ayuda a ver las cosas de una manera diferente. Y eso es lo bonito de pasar al frente a predicar. Es un trabajo difícil de hacer, no por lo que es escoger el tema, las escrituras y elaborar todo esto, sino es el tiempo, es el tiempo que uno se toma para poder preparar algo, porque el mundo, pues todos sabemos, ¿verdad?, que los quita mucho tiempo, demasiado tiempo. Y da lástima porque se refleja en nosotros. Se refleja en nosotros el tiempo que el mundo nos quita cuando se nos viene encima una prueba, se nos viene encima la oportunidad de hablarle a alguien de Dios y uno no está preparado. Uno no sabe de qué hablar, no sabe ni quién es fulano, sutano. Y sinceramente, hermanos, eso debería darnos mucha vergüenza. Porque es el trabajo más importante que tenemos nosotros de predicar el Evangelio. De cuando pasamos al frente, hicimos la buena confesión ante Dios, ante todos ustedes, de aceptar a Cristo. Y aún todavía no poder predicarle a alguien de la palabra de Dios. Que no sé, que me siento nervioso, que no se me graban las escrituras, que A, B, C y D. Son excusas, hermanos. Porque uno debería de estudiar todos los días. Este es el trabajo más importante que tenemos hoy. Estudiar, meditar, hacer tiempo para Dios, aprender, hacer oración, dedicarse, entregarse a Dios. No entregarse al mundo. Ni vivir una vida engañados pensando que vamos a estar bien si le doy 10% a Cristo. Que hago una oración y le haces la oración sin ganas de pilón. Y piensas que Dios te va a ayudar. Que llegar aquí a la iglesia, llegar a tiempo es tarde. Llegar tarde, pues más tarde. Y sentarte y pensar que ya la libraste, que vamos a entrar al cielo. Ese no es entrega a Dios. Ese es entrega a una religión falsa que tú has creado en tu mente. Y la palabra de Dios lo dice claramente, que no podemos servir a 2 señores. Y es tiempo que ya tomemos las cosas un poquito más en serio. Y sé que se escucha duro, se escucha fuerte, pero ese es el amor que Dios nos quiere demostrar. Ese es el amor que uno debe de desear, ¿verdad? Quiero que empezar este sermón, todos abran las Biblias, por favor, y pasemos a Éxodo 31, versículo 18. 31, 18.
Vamos a leer ahí en adelante. Éxodos 31, por favor. Éxodos 31, versículo 18, dice la palabra de Dios: Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tabletas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y Aarón les dijo: Apartar los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traérmelos. Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y lo trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril y hizo de él un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro. Y pregnó a Aarón y dijo: Mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: Anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Hermanos, vemos claramente cómo este pueblo que pasó por tanta maldad, 430 años de tortura, de esclavitud, de fundar una ciudad, y en recompensa era nada, era fuerzas trabajar. O trabajas o te matamos. Nosotros trabajamos y nos pagan y la lloramos. Ahora imagínate estos que trabajaban 10,000 veces más duro, más fuerte el trabajo y sin recompensa. Y vemos claramente lo que, pues la maldad, ¿verdad? Y aún después de ver la mano de Dios que los liberó de esta esclavitud, deciden irse en contra de la voluntad de Dios. Apartar de todo el mal que pasaron, todavía deciden irse en contra de Dios. A los pocos días ya se habían entregado al pecado. Dieron sus vidas al pecado. Dieron su atención, su energía, todo se lo volvieron a entregar. Y vemos sus pensamientos tan errados de quitarse los aretes, las joyas, todo. Y de pilón madrugar en la mañana para hacer este becerro. Para crear su Dios falso. Y también vemos cómo Dios ve todo esto. Así como Dios nos ve hoy a todos nosotros y conoce nuestros pensamientos dentro de la semana, de esa misma manera Dios vio a este pueblo entregado al pecado y le dice a Moisés: ya es hora, o sea, ve, desciende. Desciende porque ya tu pueblo se ha corrompido. Y hermanos, yo sé que siempre se predica muy fuerte aquí del pecado. Se predica muy fuerte de dejar el pecado. Y tiene que pensarle así. Cuando uno se para aquí al frente a predicar la palabra de Dios, tiene que ver por toda la congregación. Y dice, quizás de 100, 10 hermanos están muy fuertes en la palabra de Dios. Y los otros ocupan alimento, ocupan fuerza, ocupan que se les diga algo más fuerte de Dios, ¿verdad? Y por eso se habla mucho de esto. Porque quizás
Espero que no sea así, pero quizás esta sea la única hora que estudiemos la palabra de Dios. Aquí en la iglesia. Y entre semana nadie estudia y por eso cada domingo tiene que ser fuerte la predicación. Porque esa es el único alimento que están agarrando, que estamos agarrando. Y así queremos hacer crecer el espíritu. Si al hijo de Camilín le dan una vez leche, un día a la semana, es lógico lo que va a pasar. Y así todavía existen hermanos y hermanas que una vez a la semana quieren darle leche al espíritu. Y en estos 8 versículos, hermanos, vemos lo que está sucediendo hoy en día. Es muy claro lo que está sucediendo, lo que pasó en ese entonces a lo que está pasando actualmente ahorita. Un mundo que se ha empeorado en cuestiones del pecado. Hoy todavía deciden irse en contra de Dios, es muy claro. No ocupo explicar mucho porque si estamos en el teléfono más que estudiando, saben lo que es a lo que me refiero aquí. Que el mundo ofrece más tentación, más excitamiento a la carne, igual como había en esos tiempos. Y ahora el pecado, hermanos, tiene completamente ciegos a una generación. Generación tras generación, el pecado nos sigue quitando la vista de las cosas de arriba, donde dijo Pablo que pusiéramos la mirada. Y eso, hermanos, es lo que nos detiene a nosotros en crecer en el Evangelio. Vemos los pensamientos de este mundo hoy en día tan errados que aparte de las joyas que dan, hay gente que entrega su alma, entrega su vida, su alma, todo, por riquezas. Le da su vida a Satanás en cuestión de 2, 3 pesos más, porque eso lo va a hacer más famoso, le va a dar más dinero. En vez de buscar a Dios, ¿verdad? Buscar la luz, buscan el alimento en el mundo, así como esta gente de Israel que buscó el alimento en los dioses falsos. Es la misma cosa, todo se repite. Y lo peor, hermanos, es que de toda esta gente en el mundo, dicen lo mismo que dijeron esta gente en el tiempo de Moisés, que dicen que no hay un Dios. Dios no existe. Y si hubiera un Dios, ¿por qué existe tanta maldad en el mundo? Y aquí lo peor del caso es que quizás hagamos hermanos aquí en la iglesia que no sabemos cómo responder a estas preguntas. No sabemos cómo darle respuesta a esta gente que exige. Porque hay tanta maldad en el mundo. Y uno pues se queda, no sabe, por lo mismo que no nos entregamos, no estudiamos. Y no sabemos dar respuesta a preguntas tan fáciles. Y eso hermano, da lástima, da desesperación. Porque si esta iglesia no se dedica más a Cristo, 30, 40 años más, dudo que esté así lleno como está ahorita. Porque pasemos a Mateo, por favor. Vamos a Mateo. Mateo 15. En Mateo 15, versículo 14, dice la palabra de Dios, en Mateo 15, 14, dejarlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Este mundo está produciendo un mundo de ciegos, el ciego que ocupa ver para dónde va a caminar y el otro que lo lleva de la mano. Es el que cree en la falsa religión y el que lo apoya, lo alimenta en este error que se encuentran. Y pasemos ahí a Primera de Pedro. Primera de Pedro, hermanos, 4. Primera de Pedro 4:3 dice la palabra de Dios:
Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, con concupiscencias, embriagueces, orgías, disposición y abominables idolatrías. Para nosotros basta el tiempo que has perdido en el Espíritu, que no lo alimentas, no lo haces crecer. El Espíritu Dios te lo dio para que predicaras, para que el Espíritu hable por ti, por medio de ti, de las cosas grandes de Dios. Basta de tener el Espíritu desnutrido. Basta de dejar el Espíritu en la casa cuando uno sale a hacer sus cosas. Basta el tiempo perdido en las cosas de este mundo. Hay personas que todavía quieren aferrarse a vivir dos vidas. A todavía querer andar haciendo las tontadas que hacían antes. Este mundo, hermanos, si no se han dado cuenta todavía, va derechito al infierno. Va derechito al infierno este mundo. Y hay gente que todavía dice, por eso, como ejemplo, a este Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. A este Dios que leemos que va a regresar, ¿quién sabe si va a regresar? Y queremos engañarnos, andar haciendo cosas que no debemos de hacer. Dios no ha venido todavía, no regresa. Al rato me pongo bien con Él. Hermanos, esto no es un juego. No es un juego porque tenemos que tomar todo esto muy en serio, hermanos. No podemos estar engañándonos. No podemos estar aferrados a querer vivir esta vida a mitad. De hacer personas enojones, mal hablados, querer agarrarnos a los rencores, a decir mentiras. Eso no te va a llevar al cielo. Primeramente, ni te va a llevar a vivir una vida mejor, mucho menos entrar a la eternidad. Es tiempo que nosotros nos examinemos y nos hagamos la pregunta, ¿estoy verdaderamente viviendo para Cristo? No podemos tomar esto a medias, jugando. Y siento como que eso está pasando. Que no estamos tomando las cosas en serio. Y por eso se van hermanos, por eso se quejan. Por eso la lloran por cualquier cosita, porque no están firmes en la palabra de Dios. No entienden cómo funciona Dios. Porque nomás exigen el dame, 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 y no entregarse uno a las cosas de Dios. Eso no está bien, hermanos. Es como ir al trabajo y no trabajar y exigir que te paguen. O sea, ¿en qué mente cabe eso? Ni tampoco, hermanos, yo sé que a veces cuando nos juntamos, y yo he escuchado, y se los digo personalmente, he escuchado hermanos que cuando nos juntamos en cualquier ocasión fuera de la iglesia, hablan de las cosas que hacían antes. De cómo se emborrachaban y llegaban a la casa todavía. De todas estas cosas que completamente no edifican en lo absoluto en las cosas de Dios. Y si hay todavía personas que hacen eso, déjame decirles, hermanos, que al escuchar eso, piensa uno, qué lástima que este hermano todavía hable de esas cosas. Y si con los propios hermanos de la iglesia hablan esas tontadas, presumiendo lo que hacían antes, ¿qué más no harán con los del mundo? Con las amistades del mundo. De querer pararse el cuello todavía allá afuera
y despreciar una oportunidad que se les dio de hablarle a alguien de la palabra de Dios. Decidió decir, yo tenía esto, yo hacía esto, yo pateaba, ya tenía esto, aquello, y completamente desprecia una oportunidad tan bonita de hablarle a alguien de Cristo. Pierden la oportunidad esa de hablarle a alguien de Cristo por la vanagloria que vivían antes. Eso nunca nos va a llevar a ganar una alma a Cristo. Lo que dice la palabra de Dios de ir a ser discípulos, hacemos la contra de eso. Lo que debería de salir de nuestras bocas es un ejemplo. Si uno le está predicando a alguien en el mundo y para hacer esta persona, como ganarte la persona, ¿verdad? Le dices, pues yo también hacía eso. Yo también era borracho, yo también andaba en las calles, yo también engañaba a mi esposa. Pero, aquí está el pero. Cristo me sacó de todo eso. Cristo me libró de todas esas tinieblas. Y lo mismo que Cristo hizo por mí, lo puede hacer por ti. Y ahí, ese es el buen ejemplo. No decir todas las cosas y darle la espalda y irte al mundo. ¿Y qué? ¿Y Cristo dónde quedó? ¿Dónde está el agradecimiento hacia Cristo? En vez de hablarle a esta gente de Mateo 11:28, de Juan 14:6, Juan 14 del 1 al 3, Juan 15:5, Hebreos 2:38, 47, Efesios 4:4, dar escrituras para alimentar a este mundo, a decirles de esta segunda de Pedro 3:9, que no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que tú te vayas al infierno y por eso te estoy predicando. En vez de hacer eso, perdemos la oportunidad. Y aún así, perdiendo las oportunidades, queremos que Dios nos bendiga grandemente. ¿Cómo no? ¿Cómo no nos va a bendecir Dios hablando así? En vez de decir lo que dice, pasemos allá, verás, a 1 Corintios. 1 Corintios 1, 2, versículo 2. 1 Corintios 2:2, dice Pablo, molesto. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Pablo no se propuso a saber nada a esta gente que él le predicaba más que a Cristo. Nosotros deberíamos de predicar la palabra, tener ese deseo, ese amor a Dios, de amarlo todos los días y entregarnos para desear hablarle a alguien de Dios. Desear, Dios, ponme a alguien en el camino para predicarles. Tener ese anhelo de no andar apagados nomás ahí, tristes. De tener ese anhelo de hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué nos cuesta tanto ese anhelo? ¿Por qué se nos hace tan pesado desear eso? En el trabajo estaban unos reos ahí, se ponen a estudiar. Y me fui con ellos. Y les di un estudio ahí de 5 minutos. Y dije, pues esta gente es igual que yo. Tomaron malas decisiones, pero el día de mañana ellos van a andar en la calle. No van a estar ahí para siempre. Tengo que aprovechar mi tiempo para predicarles a ellos también. ¿Para qué? Para cumplir lo que dice Cristo. Por eso. Ese es el trabajo que se nos dio. Ese es el trabajo que se me dio.
que nosotros primeramente decidimos aceptar. Decidimos nosotros aceptar este trabajo. Y si no lo hacemos, pues ¿qué tipo de trabajador eres? Pasemos a Hebreos 2, por favor. Hebreos 2. Del 1 al 3. Hebreos 2, del 1 al 3, dice la palabra de Dios. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? ¿Cómo podemos descuidar esta salvación, hermano? Una salvación tan grande y la dejamos a medias por querer vivir en el mundo todavía, por querer vivir en el pecado, por querer vivir engañándonos más bien, en que podemos vivir dos vidas. ¿Cómo la vamos a hacer, Señor, si este mundo nos tiene a todos del cuello bien agarrados? Nos tiene bien agarrados este mundo. Y como siempre, los que dudan y todavía no saben que la palabra de Dios da respuesta a absolutamente todo, pasemos a Efesios. Vayamos a Efesios capítulo 6, el versículo 10. El hermano Carlos me regaló un cuadro con esta escritura y todos los días en la mañana lo leo. Y hay muchos días que fallo y salgo a medias con esta escritura. Hay días que apenas la hago, la libro, poquito de panzazo, como quien dice, pero hay días que de plano no. Dice la palabra en Efesios 6:10, por lo demás, hermanos míos, fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobiernos de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, esto es muy simple. Es muy simple todo esto. O le entregamos 1000% de nuestra energía, vida, todo a Dios, por completo, o nos regresamos al mundo. O estamos o no estamos. O nos aferramos a vivir con Dios, cuéstenos que nos cueste, entregándole todo por completo, o dejen de perder el tiempo, porque a medias no se va a hacer. No se va a poder hacer, hermanos. Y se escucha fuerte, pero esa es la verdad. Dios es un Dios justo, pero también quiere Dios que cambiemos. No que mañana voy a cambiar, que así me la voy a llevar y a ver quién puedo engañar, o yo voy a hablar con Dios y yo la voy a hacer. No. Es muy simple. O nos entregamos a 1000%, o nos regresamos al mundo, porque aquí están perdiendo el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo si no la vamos a hacer así.
O es completamente la entrega o no es entrega. Porque Dios no ocupa medias. Dios ocupa todo. Gálatas, por favor, versículo 6. Capítulo 6, perdón. Gálatas capítulo 6, 7 en adelante. Gálatas capítulo 6, el versículo 7 dice la palabra de Dios: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, esto Dios siempre nos da todos los días, la oportunidad de hablarle a alguien de la palabra de Dios. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a la familia de la fe, a la iglesia. No nos cansemos de hacer el bien, hermanos. Esto no se refiere a ir a las calles del pueblo a repartir ropa y comida y todas estas cosas, ¿verdad? Esto se refiere a hacer bien en el Evangelio de Cristo. Aquí el bien es ir por todo el mundo a predicar el Evangelio. Aquí el bien es hacer discípulos. Aquí el bien es hacer embajadores de Cristo. Aquí el bien es andar armados de toda la armadura de Dios. Tú puedes darle de comer a todo el mundo. Puedes sacar a todos los vagamundos del mundo, a sacar de trabajar a todas las prostitutas en la calle. Todo eso puedes hacer. Y aún no salvarás tu alma así. Porque Cristo nunca pidió eso. Cristo dijo, ir por todo el mundo, predicarle a toda criatura. El que creyere y se bautizara, ellos, será salvo. Eso es lo que debemos de hacer. Ese es el bien que nos pide la palabra de Dios. Uno no puede crear su propia manera de ser salvo. Ese es el error que muchos viven. Muchas iglesias crean su forma de salvación. Crean sus religiones y usan la palabra de Dios para respaldarla. Y cuando doy estudios, les doy el ejemplo, es querer, si tú manejas un Chevrolet, es querer yo darte manual de un Ford para que arregles el problema. Es un carro, tiene el motor, son las mismas cosas, pero es muy diferente. Y esta gente crea una religión y usa la palabra de Dios, que no tiene absolutamente ni un negocio haciendo, para respaldar su fe. Y engañan a muchos. Y uno le saca la vuelta a esta gente por no debatir. La sacamos la vuelta porque no sabemos. No sabemos las Escrituras. Y regreso al punto, no los entregamos. Preferimos estudiar más cómo puedes limpiarte la cara de los granos, cómo puedes hacer una dieta más saludable, cómo poder construir una casa más rápido, qué madera usar, cómo puedo hacer que mi empresa crezca. Preferimos hacer eso. Aprender de todas estas cosas mundanas que estudiar cómo le puedo predicar a alguien que cree esta religión. A los que piensan que el sábado es el día importante, ¿cómo le puedo decir yo que no es así? A los mormones que tienen otra Biblia, ¿cómo le puedo decir que no es la Biblia esa? ¿Dónde está la entrega, hermanos, a Dios? ¿Dónde está el amor de completamente entregarse por completo a Dios? De anhelar otra vez, vuelvo a repetir lo mismo. De anhelar querer aprender de Dios, de anhelar querer predicar, de anhelar no querer perder el tiempo en el mundo. Si hay problemas en la familia, que ni te importe porque no te interesa, no te edifica con Cristo. Ese es cuando uno llega a ese punto, es que te estás entregando ya. Esa es la entrega que Dios quiere.
que te entregues. Como digo, uno no puede crear su propia manera de salvar su alma. Vayamos a Juan. Juan capítulo 8. Juan 8:32. Por favor, Juan 8:32 dice la palabra de Dios. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, quiero que, si se pueden llevar algo de esto, es esto. La verdad no se crea, se encuentra. Y ese es en Cristo. Hermanos, espero que este sermón, no cierren los libros porque se distraen y no ponen atención. Quiero, hermanos, que se lleven algo positivo de este sermón. Es difícil vivir en el Evangelio. Es muy difícil ser cristiano. Es la cosa más difícil que vamos a hacer o tratar de cumplir en nuestras vidas. Es ser un cristiano. Pero la recompensa es enorme. No hay nada en este mundo que nos pueda llenar, que te pueda dar, comparar con la recompensa que Dios nos tiene a nosotros si vivimos 1000% entregado a Él en todo. Es duro escuchar sermones así porque te desanima. Y si te desanima, ponte a pensar, ¿por qué te está desanimando que alguien te diga, acércate más a Dios? Es duro escuchar estos sermones y yo digo que se debe de predicar más este estilo de sermón. Duro, fuerte. Porque como dije, quizás esta sea la única hora que estudies. Quizás esta sea la única hora de todos los 7 días que abres tu Biblia. Y para un sermón que no edifique. Por eso dice la palabra de Dios en Hechos 20:28, cuidar por el rebaño, cuidar por todos. Es importante que todos los predicadores estemos haciendo nuestro trabajo y no dejarnos toda la carga a nosotros. También la iglesia tiene que producir, tiene que anhelar. Como dicen, dijo un predicador, todos tienen un propósito. Puede servir como mal ejemplo, pues es propósito. Serviste como algo. Pero desear servir como buen ejemplo. No tenerle miedo a decirle a Dios en una oración que te use. Yo tenía miedo a hacer esa oración. Tenía miedo a decirle a Dios, úsame. Porque yo sabía que al día que yo le pidiera esa oración, que me iba a usar. No le tengan miedo al trabajo, hermanos. Este es el trabajo bueno. Este es el trabajo que sí vale la pena andar todos los días. Este es el trabajo que sí deberíamos de anhelar y levantarnos todas las mañanas y desear, Dios, ponme a alguien en el camino. Ayúdame, enséñame algo nuevo. Ayúdame a querer anhelar más sus cosas porque no sé cómo. Esa es una oración sincera. No pedirle a Dios que te dé cosas para el mundo. Vayamos a 1 Corintios 10. Por eso le dije que no guardaran nada. 1 Corintios 10. No se desesperen, hermanos. 1 Corintios 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Al hacer este sermón, me lo dediqué a mí, más que todo. Me lo dediqué más a mí el sermón porque yo sé mis debilidades y sé dónde caigo y sé que Dios requiere más de mí, mucho más de mí. Y yo sé que también lo requiere de ustedes, más de ustedes. Y la idea, hermanos, es algo tan simple, de ser 1% mejor en el espíritu que el día anterior. 1% mejor, no te pide 10, no te pide 20. Si le das eso adelante, síguele así con eso. Pero si puedes darle 1% mejor al espíritu,
nos va a llevar a ser mejores cristianos, nos va a llevar a vivir una vida mejor, nos va a ayudar a edificar, nos va a ayudar a predicar la verdad, a defender la verdad, a pedirle a Dios que nos use más, no tenerle miedo a pedirle en oración que te use como instrumento, sino desear que todos los días decirle a Dios, ayúdame a predicarle a alguien. De llegar al punto que te acuestas en la noche y decir, Dios, perdóname, no le prediqué a nadie de la palabra. En sus mentes contesten esta pregunta. ¿Han llegado ustedes a la casa en la noche y sentirse mal porque no le predicaron a nadie? Contéstense eso. ¿Han llegado al fin del día, en la noche, y decirle a Dios, discúlpame, perdón, porque hoy no le hablé a nadie de ti? Y si dijeron no, pues ya saben lo que tienen que hacer. Es muy fácil. Que no nos gane la flojera, hermanos. Y también pido oración por la familia Macías. Dórame que se nos adelantó el hermano en el camino. Para nosotros lo tomamos como que se nos adelantó. Pero Dios ya tenía su tiempo. Dios ya sabía por qué. Ya sabía Dios cuándo nos va a llegar el tiempo a todos nosotros. Y ese es un reflejo, algo de que debería de ponernos a pensar muy fuerte en esto. El hermano se adelantó. Yo lo saludé aquí el domingo pasado. Así cambió todo. ¿Estás tú preparado hoy para si así te mueres, tú irte en paz con Cristo? Que aceptaste la verdad, que viviste una vida derrotado, pero todos los días te entregaste algo a Dios. Si un invitado no está listo, no ha aceptado a Cristo ni su verdad, este es el momento, quizás no haya otro. Y si hay hermanos y hermanas que están pasando por un momento difícil, pasen al frente, pidan oración. Para eso estamos, para edificarnos. Como dijo en Efesios, de no perder la oportunidad de hacer el bien. Espero que se hayan llevado algo positivo a este mensaje, hermanos, que Dios los bendiga y que échenle ganas.